Buenas tardes a todos, bienvenidos a la actividad del día de hoy. Vamos a describir algunos elementos muy importantes en el tema de medicina transfusional. Evidentemente tampoco con una clase vamos a pretender minimizar la importancia de este tópico y tampoco vamos a seguramente a salir pues completamente expertos, ¿no? Deben surgir una serie de dudas a partir de aquí, pero nuestra intención principal es realmente tener conceptos generales que nos permitan, pues no solo saber a quién y cuándo transfundir y con qué, sino determinar de qué forma monitorear las posibles, no solo los efectos benéficos de las transfusiones, sino también los posibles elementos controversiales, contradictorios o que representen un problema o que puedan representar una complicación grave para el paciente. Así que vamos a iniciar. Igual si tienen dudas, por favor, las pueden plantear en el chat. Recuerden anotarse, por favor, ahí en el chat ya se están anotando y al final también podríamos pues discutir las dudas que tengan. Debemos comentar entonces que nuestra intención al aplicar cualquier tipo de terapéutica, cualquier intervención con nuestros pacientes es provocarles un beneficio. O sea, el principio en este caso es no hacer daño. Es importante tenerlo siempre en cuenta, no solo en medicina transfusional, sino en cualquier acto médico que cometamos, que realicemos. Y de esta forma vamos a lograr reducir muchísimo, pues no solo las posibles complicaciones de los pacientes, sino también los problemas de comunicación y los problemas de interacción que podamos tener con los pacientes o con sus familias. Es más, yo diría que una buena comunicación entre el médico y su paciente o la familia de su paciente es vital para reducir la posibilidad de tener pues, demandas de tipo médico-legal. Están a la orden del día, de hecho. Muchas veces lo que está detrás de esas demandas es una especie de compensación económica por algún daño, algún problema que haya tenido algún paciente, pero pues realmente es una situación que muchas veces queda fuera del alcance o del control del médico. El médico siempre trata de beneficiar a su paciente y teniendo esto en cuenta, a través de la comunicación podemos reducir ese tipo de eventualidades para pues, nuestra práctica profesional. Debemos también recordar que esta actividad es una especie de trasplante de un tejido extraño. Lo que estamos administrando al paciente es tejido líquido. De esa forma debemos ver a la sangre como un tejido líquido, que es rico en antígenos, que es rico en anticuerpos de la otra persona, tiene una serie de sustancias proteicas, factores de coagulación, elementos celulares que pueden desencadenar una respuesta también del paciente que está recibiendo la transfusión y reconocerlo como extraño y montar pues una especie de reacción ante la misma con las posibles complicaciones. Afortunadamente, si se cumple con todos los pasos del proceso adecuado desde la etapa pretransfusional hasta la posttransfusional, este tipo de situaciones se pueden ver reducidas de forma significativa. Nuestra intención es esto, inducir una mejoría transitoria en la condición del paciente. Evidentemente, con la medicina transfusional o las intervenciones transfusionales no pretendemos curar a un paciente de algo. Lo que estamos buscando es que mejoren sus condiciones de oxigenación, sus condiciones de intercambio de oxígeno de los tejidos, sus condiciones generales que sean más estables y que permitan que el paciente pues sobreviva a una condición aguda que ponga en riesgo su vida o que sea sometido muchas veces a un procedimiento que pues el riesgo podría llegar a ser muy alto si los ingresamos a una sala de operaciones con algún trastorno ya sea hemorrágico o anémico muy intenso. Esto es importante porque al final de cuentas resulta que terminamos transfundiendo no solo en exceso, sino muchas veces de manera innecesaria. Hay algunos estudios en algunos centros de tratamiento en los cuales pues, se ha determinado que pueden llegar a ser innecesarias hasta casi el 60% de los procedimientos transfusionales. No tenemos exactamente un dato hasta donde recuerdo, no digamos solo en el Hospital Roosevelt, sino en toda la red nacional de hospitales y
probablemente los privados tampoco, en las cuales se evalúe cuál es la conveniencia o cuál fue la indicación, si fue adecuada, de un procedimiento de transfusión. Pero muchas veces esta condición o esta situación se ve asociada también al hecho de que las transfusiones puedan estar mal indicadas. Vamos a ver más adelante cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones para cada uno de los productos sanguíneos, de los hemoderivados, pero pues igual, hasta la mitad de los casos de transfusiones están mal indicadas. Puede ser que yo piense que, pues no sé, debo transfundir a mi paciente, pero en vez de colocarle celos empacadas, le voy a poner solo programa fresco congelado, o en vez de poner un crioprecipitado, le pongo, no sé, albúmina. O sea, yo tengo que saber también qué le voy a poner y qué quiero corregir, qué debo o quiero mejorar para que efectivamente la transfusión sea un procedimiento que ayude al paciente y no lo ponga en riesgo innecesario. De forma general se dividen los procedimientos de transfusión de dos grandes formas. Una es la transfusión heteróloga, en la cual el donador del producto es una persona que no es familiar o es un desconocido, ¿verdad? Generalmente esta es la fuente principal de productos para transfusión. Y está también la transfusión autóloga. Acá puede hacerse de varias formas. Una es la donación prequirúrgica, que yo mismo estoy donando la sangre para que se procese y pueda, en todo caso, ser utilizada en mi persona, si así se requiriera. Entonces acá lo puedo hacer como una donación prequirúrgica, lo puedo también hacer como una hemodilución aguda normomolénica. En este caso lo que hacen pues, es extraerme una cierta cantidad de sangre, me reponen soluciones cristaloides y esa sangre pues la procesan para utilizarla en mí mismo. Y también se puede transfundir ya sea en la etapa intraoperatoria como en la postoperatoria, pero siempre utilizando lo que yo ya proporcioné para que se utilice en mi caso. Recuerden que esto debe requerir siempre nuestra práctica médica y prácticamente cualquier cosa que hagamos en la vida. El hecho de desconocer de algún aspecto legal no nos exime de ningún tipo de responsabilidad, sea penal, sea civil. Siempre tenemos que estar sabiendo o recordando que cualquier acto que hagamos, tenga los resultados que tengan, pues las consecuencias las vamos a tener que asumir con responsabilidad. Siempre la intención en el momento de hacer una intervención médica es mejorar al paciente, pero en ocasiones pueden haber problemas y debo de conocer esto, que es el reglamento de la Ley de Servicios de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre, que está plasmada en este acuerdo gubernativo. La persona principal que indica la transfusión es el principal responsable de los resultados de la misma, sean buenos o no sean tan buenos. Sin embargo, y aunque el médico que indicó la transfusión es el responsable, como ya comentamos, hay otras personas que puedan estar involucradas. Y aquí, desde el que toma la muestra de la sangre para hacer la compatibilidad, que muchas veces es el estudiante de medicina, el externo o un residente en un hospital privado, pasando por el técnico de laboratorio que procesa la muestra, la persona que coloca la transfusión, muchas veces es una enfermera, los que hacen la entrevista de los donantes, los que hacen las pruebas de laboratorio, las pruebas serológicas para detectar que no tengan ningún tipo de condición infecciosa o infectocontagiosa. Todas las personas que tienen algún grado de participación en estos procesos transfusionales pueden llegar a tener o deducirse las responsabilidades de acuerdo a las complicaciones que el paciente pueda tener. Los casos que yo recuerdo con más frecuencia o que han sonado más son los casos de complicaciones por transfusiones que indujeron en los pacientes algún tipo de infección por VIH, por ejemplo, o hepatitis, ya sea hepatitis B o C, pero esto cada vez es menos frecuente. Los casos los he visto en un par de casos en el Seguro Social, uno por ahí en el Hospital de la Antigua hace algunos años. Al final, la mayoría de los médicos involucrados en estos casos pues salieron bien librados, ¿no? Porque defendieron bien las indicaciones de la transfusión y cuáles eran los efectos que se buscaban, pero a algunos otros no les fue tan bien. También es muy importante, como vamos a platicar en un ratito, del proceso de registro, o sea, todo lo que hagan o lo que no hagan
todo lo que le pase a un paciente, su condición basal, su condición final en cuanto a una transfusión, debe de estar registrada en el expediente médico del paciente. De esa forma ustedes pueden también atenuar mucho de esos procesos de responsabilidad. Entonces, por favor, recuerden anotar todo. Y la nota de transfusión es muy importante, como vamos a ver un poquito más adelante. Cuando vamos entonces a transfundir a un paciente, debemos tener siempre en la mente el principio de que la mejor transfusión es la que no voy a tener que hacer. Y suena paradójico, ¿cómo puede ser la mejor si no la pongo? Pues al final de cuentas, lo que esto implica es que yo hice un proceso de introspección, un proceso de reflexión concienzuda para responder una serie de preguntas. Primero, ¿es real que realmente es necesaria esa transfusión? El paciente la necesita, es indispensable para mejorar sus condiciones. ¿Voy a lograr realmente mejorarlo en algo? ¿Tengo alguna alternativa? ¿Será que puedo administrar otra cosa? ¿Puedo estabilizar a mi paciente de otra forma y no teniendo que transfundirlo? ¿Realmente le va a ser útil? ¿Qué beneficios voy a lograr? Y estos beneficios realmente superan los riesgos inherentes a una transfusión. ¿Qué es lo que yo quiero mejorar? ¿Qué deficiencia quiero tratar en mi paciente? ¿Y por qué entonces esa deficiencia hace necesaria la transfusión? ¿Será que solamente un componente debo de administrar? ¿Debo pensar en administrar, pues no sé, una combinación de sangre de células empacadas con plasma fresco congelado, algún factor de coagulación? Entonces, todas estas preguntas me ayudan a responder al final si lo transfundo o no lo voy a transfundir. Entonces, luego de esto, de este proceso de reflexión, llamémosle así, pues yo ya puedo decidir que sí lo voy a transfundir o que no lo transfundo. Si la decisión al final de cuentas es transfundirlo, entonces debo de empezar a conocer qué productos tengo disponibles para transfundir. El primero que vamos a discutir es esto, la sangre completa. La sangre completa, pues como su nombre lo indica, es todo, o sea, es la sangre sin procesar. Aquí no se ha fraccionado de ninguna forma, no se han separado los elementos celulares del plasma, inherentemente tiene todos los componentes de la misma, puede durar hasta 35 días en refrigeración dependiendo del tipo de anticoagulante que se utilice para la obtención de la misma. Debo mantenerla refrigerada a menos 4 grados más menos 2, y las indicaciones para transfundir sangre completa no son muy abundantes realmente, son bastante escasas. La principal es que un paciente, sobre todo en adultos, ¿no?, un paciente tenga un sangrado agudo mayor del 25%, es decir, que esté entrando en choque hipovolémico por una hemorragia severa, y en niños aquí se aplica con más frecuencia este tipo de producto sanguíneo, sobre todo en los casos que tengo que hacer exsanguinotransfusión. Esto se da principalmente en ictericia del recién nacido, ictericia severas, kernícteros, en los cuales los pacientes puedan tener una elevación muy importante de sus bilirrubinas, porque esto puede llegar eventualmente a dañar el sistema nervioso, el sistema nervioso de estos pacientes, y puede requerir el paciente entonces que yo le haga una especie de recambio de su sangre circulante. Entonces, en estos casos todavía se utiliza con alguna frecuencia la sangre completa. ¿Qué contraindicaciones tengo? Bueno, si yo solo quiero reponer volemia, o sea, si el paciente llega deshidratado, llega pues, sangrando, pero no tiene un choque hipovolémico, no debería yo considerar el uso de esto para corregir anemia o corregir la volemia del paciente. Y la dosis se calcula a 70 mililitros por kilogramo de peso en adultos. De esta forma yo ya sé, entonces, cuándo la debo usar y qué dosis voy a administrar. El paquete globular, o llamado también células empacadas en el hospital, esto es uno de los productos que con más frecuencia van a ver ustedes que estamos utilizando en los hospitales, además de otros componentes, pero esto es bastante común, bastante frecuente. ¿Qué sucede acá? Lo que pasa es que se separan todos los productos sanguíneos y se deja la menor cantidad posible de plasma a los glóbulos rojos, o sea, se concentran los glóbulos rojos y esto se utiliza para ciertas condiciones que vamos a platicar a continuación. El hematocrito entonces que se logra en estos pacientes o en estos productos después de su procesamiento es entre 70 y 80%, o sea, son glóbulos rojos muy concentrados. La indicación principal es restaurar o conservar la capacidad de transporte de oxígeno en los pacientes. Esto
suena muy general, pero realmente es la principal indicación para transfundir células empacadas. Entonces, si yo tengo un paciente en el cual esta capacidad de transporte de oxígeno, de oxigenación de los tejidos, se puede ver comprometida de forma importante y pone en riesgo la vida de los pacientes, entonces debo considerar transfundirlo. Principalmente en pacientes que tengan una hemoglobina muy baja y que tengan alguna otra condición de riesgo. En adultos, por lo general, se acepta que si tienen menos de 5 gramos por decilitro de hemoglobina, o en niños si tienen menos de 7 gramos, pues ese constituye un criterio para considerar transfundir un paquete globular o células empacadas. Pero en otros casos puede ser que no necesite llegar yo hasta este nivel tan bajo, sobre todo utilizando un criterio clínico correcto, conveniente, cuando yo considero, por ejemplo, que un paciente que está sangrando activamente llega inestable, llega hipotenso, empieza a elevar los cuerpos nitrogenados, su estado de conciencia está alterado, definitivamente este paciente puede ser que yo cuando le tome su primera determinación de hemoglobina tenga 10 o tenga 9, pero yo lo veo que está sangrando activamente y está agudamente comprometida su estado, su condición general, pues en ese paciente yo podría de una vez tomar la consideración de transfundirle células empacadas. Igualmente con un niño o en un adulto esté cursando con un proceso isquémico coronario, por ejemplo. En estos casos no voy a esperar a que tenga 5 para transfundirlo. Si ya el paciente tiene menos de 8 gramos de hemoglobina, pues yo sé que su oxigenación va a estar más comprometida, y si ya de por sí tiene una isquemia coronaria, entonces no quiero comprometerlo más, quiero corregir los factores que puedan ponerlo más en riesgo. Y entonces pues procedo a transfundirlo con células empacadas. No tenemos que transfundir al paciente solo porque alguien nos lo pide o alguien me dice, mire, si no lo transfunde, entonces no le voy a dar la anestesia. Esto es bastante frecuente, se sigue dando, o sea, se da todavía en los hospitales, a pesar de que platicamos de esos temas siempre, todos los años. Luego, pues ya cuando nos toca volver a ver a los que en algún momento fueron nuestros estudiantes y ya están como residentes de anestesia o jefes de anestesia, pues siguen teniendo esto como, muchas veces como un obstáculo para no dar el procedimiento. Pero recuerden, por favor, no es solo por cumplir con un requerimiento de anestesia que vamos a transfundir a un paciente. Lo que hay que tomar en cuenta es la condición del paciente y si realmente lo voy a beneficiar en algo al exponerlo a la transfusión. Como contraindicaciones podemos mencionar solo, digamos, expandir volumen, o sea, reponer volemia. Esto no sirve para eso. Mejorar cicatrización, un paciente que yo piense que pueda estar desnutrido y de repente pues con la cirugía pueda tener algún problema para cicatrizar a nivel de la herida, entonces tampoco esto es algo que lo va a mejorar. Para darle más vida y salud al paciente, en los pueblos se da con frecuencia, en los pueblos les transfunden, no sé qué les transfunden, pero les ponen algo ahí a los pacientes y ya el paciente se siente mejor. Muchas veces hay un efecto placebo en esta mejoría que experimentan estos pacientes, pero no deberíamos de considerar esto como una indicación de transfusión. Para sustituir otros tratamientos en casos de anemia, o sea, por eso cuando hablemos de anemia vamos a recordar un poco de esto, pero vamos a también tener claro que si yo tengo un paciente con anemia, debo determinar qué tipo de anemia tiene, qué causa puede estar induciendo esta anemia y corregir la causa, no solo transfundirlo para que se sienta mejor. También solo por corrección de una hemoglobina baja. En casos de una cirugía electiva, si el paciente tiene menos de 10 gramos de hemoglobina, no necesariamente esto va a constituir una indicación de transfusión. También es importante recordar que por cada unidad de células empacadas que yo le transfundo a mi paciente, en promedio, esto es variable, pero en promedio, van a elevar 1 gramo por decilitro la hemoglobina y pueden aumentar entre 3 y 4% su hematocrito. Esto es importante y quiero que por favor, si tienen alguna duda, la planteen en el chat o la planteen también más adelante, porque en ocasiones no queda suficientemente claro, aunque yo crea que sí. Acá lo que queremos que ustedes recuerden y conozcan es sobre las diferentes alternativas que podemos tener en casos de transfusión de células empacadas en pacientes adultos, de acuerdo a su grupo sanguíneo y al RH. Recuerden que aquí no es solo pues el grupo, ¿no? O sea, que si es O, es A, es B o qué, es el RH también el que hay que tomar en cuenta para tomar la decisión
de qué producto es el que conviene. Si yo tengo un paciente que su grupo es O y el RH es positivo, pues la transfusión ideal es ponerle O positivo. Y así con todos los demás grupos, ¿sí? Así sea AB positivo, si idealmente yo tengo disponible, le voy a poner AB positivo. Si es un AB negativo, igual un AB negativo. Si es un B negativo, le pongo B negativo. Siempre la primera indicación o la ideal es ponerle el mismo grupo y RH a mi paciente. Ahora, ¿qué alternativas tengo? La primera alternativa que puedo tener es en el caso de que el paciente sea O positivo, es prácticamente solo eso. ¿Por qué razón? Si le pongo cualquier otro grupo, ya sea A, grupo B, o le pongo un AB, entonces voy a inducir en ese paciente una respuesta inmunitaria, en la cual tal vez no en la primera ocasión, fíjense, esto es bien importante, tal vez no en la primera ocasión, pero a partir de ese nivel, de esa exposición, cuando vuelva a estar en contacto o expuesto a un grupo de ese tipo, va a reaccionar haciendo hemólisis intensa. Entonces, yo podría, en casos de vida o muerte, considerar ponerle a un paciente O positivo, pues un A positivo, si es lo único que tengo, pues, y de eso depende si va a vivir o no mi paciente. Si su beneficio supera por mucho al riesgo de ponerle esa transfusión. Pero recuerden, es solo por esa única ocasión, porque a partir de la siguiente seguro va a ser una hemólisis muy intensa y el paciente ahí sí se puede morir porque yo le ponga otra vez un A positivo. Entonces, lo ideal es ponerle O positivo. Sin embargo, en los casos, por ejemplo, en este caso, en los pacientes que son AB o RH positivo, aunque su transfusión ideal es que reciban lo mismo, o sea, un AB positivo, ellos podrían recibir un A positivo, un B positivo, o también podrían recibir un O positivo. O sea, esos pacientes pueden recibir cualquier grupo y también cualquier RH, porque si son negativos, pues no habría tampoco mayor inconveniente. El problema sería al revés, si a un AB negativo le pongo un positivo, ahí sí lo voy a también a inmunizar, o sea, le voy a inducir que el paciente desarrolle anticuerpos y después cuando le vuelva a poner un positivo va a ser hemólisis, pues eso es lo que no quiero hacer. Pero un AB positivo yo podría ponerle un AB, un A, un B, un O positivo o negativos. Este paciente, este perfil AB positivo es al que le llamamos el receptor universal. Receptor universal, recuerden. Y a estos otros pacientes, a los que son O negativos, les llamamos los donadores universales. A pesar de que este paciente O negativo solo debe recibir o solo puede recibir O negativo, estos pacientes le pueden donar a cualquier grupo. O sea, le pueden donar a un O positivo, a un A positivo, a un B negativo, o sea, prácticamente a cualquiera. Son los donadores universales. Los receptores universales son los AB positivos y los donadores universales los O negativos. Y de acuerdo a, pues, al grupo IRH, ustedes van decidiendo cuál es la mejor opción para transfundir células empacadas a sus pacientes. En pacientes que tienen algún riesgo de desarrollar procesos de tipo inmunológico, los pacientes politransfundidos, los pacientes que van a recibir un trasplante de órgano, digamos, un trasplante renal, un trasplante de médula ósea, que están siendo tratados por otras condiciones y que dentro de su proceso de estabilización tengo que transfundirlos, pero no quiero inmunizarlos para que no tengan reacciones posteriores cuando sean sometidos a estos tratamientos. Tengo algunas opciones. La primera de ellas es que yo les administre glóbulos rojos leucorreducidos. ¿Qué se hace acá? Bueno, lo que queremos es que el paciente, lo que reciba de su paquete globular, sea principalmente glóbulos rojos, pero con poquitos leucocitos. Entonces, vamos a reducir o procurar reducir el contenido de leucocitos de la unidad de células empacadas desde 2 por 10 a la 9 hasta 5 por 10 a la 6. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a hacer por filtración, por centrifugación o por lavado. Todo esto se lo tenemos que pedir al laboratorio del banco de sangre, pues para que pues, no solo lo procesen, sino también sepan por qué lo queremos utilizar.
Eh, ¿Qué indicaciones entonces? Bueno, si un paciente ha tenido anteriormente una reacción febril no hemolítica, si ha tenido alguna condición, digamos, de infecciones como citomegalovirus, si yo quiero evitar la aloinmunización, que es lo que platicábamos, los pacientes que van a recibir trasplantes de órgano y que están en proceso de espera pues de alguna donante, ya sea un trasplante renal, un trasplante hepático o un trasplante de médula ósea, yo quiero que ese paciente no esté aloinmunizado. Entonces voy a buscar siempre, si lo tengo que transfundir, le tengo que poner glóbulos rojos, entonces le voy a buscar glóbulos rojos que tengan menos posibilidad de desarrollar esa condición. Y prevención de enfermedad de injerto contractuesto, de esto se da en pacientes que reciben politransfusiones o que también van a recibir algún trasplante posteriormente. La otra alternativa son los glóbulos rojos lavados. A partir de un paquete globular, entonces lo que se hace es lavar con solución salina, de forma que podamos dejar la menor cantidad de plasma disponible en esa unidad. Eso a su vez reduce la inmunogenicidad porque es en plasma que muchas veces van sustancias, antígenos o anticuerpos que puedan generar una respuesta inmunológica en mi paciente. Generalmente logro con este procedimiento un volumen de alrededor de 180 a 200 cc y tengo que transfundirlo en menos de 24 horas después de procesarlo. Las indicaciones son muy parecidas a las indicaciones que platicamos en el caso del producto sanguíneo anterior. Acá básicamente que si queremos reducir el riesgo de tener reacciones alérgicas severas o recurrentes, en pacientes politransfundidos, pacientes que tengan alguna inmunodeficiencia congénita o adquirida, como deficiencia de inmunoglobulina A, por ejemplo, pacientes que deben ser transfundidos intraútero o recién nacidos, en casos de anemia hemolítica autoinmune, y yo pues lo tengo que transfundir, pido que hagan este procedimiento para reducir el chance de que induzca más hemólisis en un paciente. Prevención de aloinmunización también para pacientes que van a recibir un trasplante de órgano de otro tipo y pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna. En estos casos, pues puedo solicitar al banco de sangre que procese el producto sanguíneo para que tenga este beneficio. Además de los glóbulos rojos, tengo dentro de los productos sanguíneos o los hemoderivados, pues también el plasma fresco congelado. El plasma fresco congelado es básicamente la porción líquida de la sangre. Contiene una serie de sustancias como enzimas, electrolitos, algunos nutrientes. Obviamente no es para reponer o recuperar a un paciente desnutrido, pues, o sea, no quiero que lo tomen de esta forma, pues, pero sí tiene algunas sustancias nutrientes, pues, puede tener glucosa, por ejemplo, algunas proteínas, algo de albúmina. También contiene productos de desecho, anticuerpos, proteínas. Muchos de estos factores son los que pueden inducir reacciones de tipo alérgico, inmunológico o hemolítico en pacientes que reciben pues productos sanguíneos, y por eso pues es algo que hay que tomar en cuenta. Cada unidad de plasma fresco congelado contiene alrededor de 200 centímetros cúbicos aproximadamente, y si está congelado a menos 20 grados centígrados, tiene una duración aproximada de un año, con todos los factores de coagulación viables en esa unidad. Cuando los proceso, yo puedo obtener diferentes productos también derivados del plasma. Uno de ellos es el crioprecipitado de factor 8, el otro es el fibrinógeno, y también puedo obtener pues, plasma simple, ya sin factores de coagulación. Las indicaciones básicas para transfundir plasma fresco congelado es la reposición de factores de coagulación en general, el sangrado por anticoagulación, transfusiones masivas, si el paciente está recibiendo una gran cantidad de células empacadas dentro de su procedimiento de tratamiento, más de 4 en un periodo muy corto, yo debo reponer factores de coagulación también para que no empiecen a tener hemorragia. Hemorragias de hepatopatías también asociadas a hepatopatía, la presencia de púrpura trombocitopénica trombótica, coagulación intravascular diseminada, hemofilia A o B. Como contraindicaciones, esencialmente las mismas, o sea, no debemos considerar este producto para reponer volumen, o sea, como un expansor de volumen no se debe utilizar, o para corregir un estado nutricional alterado de un paciente, para corregir hipoproteinemia, o como un soporte de inmunoglobulinas en pacientes que tengan algún proceso infeccioso, por ejemplo, y yo quiero que tenga más anticuerpos, no sirve para esto el plasma fresco congelado.
para corregir tiempos de coagulación, sobre todo el tiempo de protombina, sobre todo si no hay hemorragia. O como antídoto de anticoagulación de heparina, tampoco lo debe considerar como una indicación el uso de plasma fresco congelado. Tampoco debo de pensar en este producto si el paciente lo que quiero es solo tener un aspecto como preventivo en caso de que tenga hepatopatía para que no vaya a sangrar. Si no está sangrando, pues no le tengo que poner. Y en pacientes que van a ser sometidos a cirugías menores, sobre todo si los tiempos de coagulación están alterados, pero no hay evidencia de sangrado y el riesgo de la cirugía es muy bajo, no tengo que considerar el uso de este tipo de productos. La dosis varía de acuerdo a lo que yo quiera hacer o lo que quiera tratar, pero en general se calcula entre 10 a 20 mililitros por kilo de peso, y con esto yo voy a reponer más o menos entre 25 y 50% de los factores de coagulación en mi paciente. Uno de los productos que platicamos que derivan del plasma es el crioprecipitado. Este se obtiene a partir, pues, justamente del plasma fresco congelado, al descongelarlo lentamente. Cuando ya lo tengo procesado, lo debo volver a congelar a menos 20 grados. Cada unidad contiene más o menos de 10 a 15 mililitros y su contenido básico es entre 80 y 100 unidades de factor 8, alrededor de 250 miligramos de fibrinógeno, más o menos un 20% de factor 13 y entre un 40 y 70% de factor von Willebrand, y también puede contener fibronectina. ¿Qué indicaciones tengo para utilizar crioprecipitados? Hemofilia A, enfermedad de von Willebrand, que estén sangrando obviamente, deficiencia de fibrinógeno, deficiencia de factor 13, o en pacientes que, como habíamos comentado, puedan tener politransfusión un periodo muy corto. Y como contraindicación, las deficiencias de factores de coagulación distintos a estos que estamos platicando acá. ¿Cómo hago para calcular la dosis de factor 8 que le tengo que administrar a mi paciente? En este caso depende de la severidad de la deficiencia, que se manifiesta de forma distinta, y hacia dónde lo quiero llevar. Por lo general, debo de llevar a mi paciente a un porcentaje de actividad, pues más o menos de un 50%, sería como la meta ideal. Pero muchas veces, pues, ante la escasez, nos conformamos con llevarlo a un 20-25% de actividad. Es importante saber hasta dónde lo voy a llevar, porque esta es la fórmula justamente que voy a utilizar para hacer ese cálculo. Entonces, dependiendo del nivel de factor 8 que yo desee, sobre todo en hemofilia A, que yo desee para mi paciente, y el nivel inicial que yo estime de acuerdo a la clínica que tenga, voy a calcular la cantidad de unidades de factor 8 que quiero con mi paciente. Entonces, si un paciente llega, ya sé que es hemofílico o sospecho que es hemofílico, llega con sangrado espontáneo en las articulaciones, hemartrosis o en tejidos blandos, o tiene un sangrado muy alto ante un trauma, pues, relativamente pequeño, yo debo saber que la actividad está muy reducida, o sea, tiene un cuadro severo de deficiencia, y pues le calculo un 1%, supongamos, de 1%, pues ya lo quiero llevar a un 30%. Entonces, estos factores son los que voy a utilizar acá. Donde dice BP es el volumen plasmático, y ese volumen plasmático lo voy a calcular de la siguiente forma: con el volumen sanguíneo en mililitros por 1 menos el hematocrito. Esa fórmula está por acá abajo, ¿sí? Y el volumen sanguíneo, pues lo estimo para un paciente de 70 kilogramos de peso. De esta forma, entonces, sé cuántas unidades de crioprecipitado yo le debo de pedir al banco de sangre para corregir la deficiencia de mi paciente y llevarlo hasta donde yo quiero y reducir el sangrado activo de mi paciente. Además de las células de los glóbulos rojos y el plasma, el otro producto derivado de la sangre son las plaquetas. En este caso, los concentrados plaquetarios. El riesgo de hemorragia va a ser variable, como platicamos cuando hablamos de la interpretación de hematología completa, pero por lo general, los pacientes que tienen un recuento mayor de 50,000 de plaquetas tienen un riesgo, pues, muy escaso de sangrar de forma espontánea. O sea, es muy raro que estos pacientes vayan a sangrar. Pueden ser incluso sometidos a cirugías mayores. Habíamos comentado que si van a ser sometidos a cirugía oftalmológica, entonces sí tengo que tener esto en cuenta y llevar a buscar por lo menos un recuento de plaquetas arriba de 100,000 para evitar algún sangrado en este tipo de procedimientos. Aquí está, más de 100,000.
pero las indicaciones pues van a ser variables de acuerdo a lo que esté presentando mi paciente. Para reducir el riesgo de sangrado activo en una cirugía, pues voy a buscar que tenga más de 50,000. Para mejorar el riesgo de hemorragia del sistema nervioso central en pacientes que están muy predispuestos, lo que quisiera o lo que voy a procurar es que mantengan arriba de 100,000. Si mi paciente va a ser sometido a quimioterapia, voy a buscar que tenga más de 30,000. En pacientes que tienen también coagulación intravascular diseminada, transfusiones masivas, con sangrado activo, sobre todo si han tenido purga trombocitopénica inmunológica, en estos casos debo también considerar el uso de concentrados plaquetarios, o cuando se ha hecho esplenectomía. ¿Qué contraindicaciones hay? Bueno, cualquiera de estas o cualquiera otra que se les ocurra, pero si no tiene hemorragia. O sea, si un paciente no está sangrando, no le tengo que poner plaquetas solo porque tenga plaquetopenia. O sea, es que mira, tiene 35,000, pero no está sangrando ni nada, solo tiene unos moretones por ahí, pero no tiene sangrado activo, entonces no le voy a poner plaquetas solo para que no tenga moretón. Hay que tener esto en cuenta, por favor. Habiendo discutido y conocido ya todo lo que implica o todas las posibilidades de tratamiento transfusional en mis pacientes, solo quisiera que recordáramos cuáles son precisamente las etapas del procedimiento transfusional. Está la etapa pretransfusional. En esta etapa empieza desde que yo evalúo a mi paciente y la necesidad que tenga de una transfusión. Esta parte es bien importante, el consentimiento informado. Expresa principalmente el principio de autonomía de mi paciente. O sea, mi paciente al estar informado va a decidir de forma autónoma, de forma individual y voluntaria, si quiere o no ser sometido a un cierto procedimiento, ya sea diagnóstico o terapéutico. Entonces yo tengo que informarle a mi paciente de la indicación precisa de intervención, de por qué sí, por qué no, qué riesgos tiene, qué beneficios va a lograr, y que mi paciente, estando informado, pueda tomar esa decisión de manera voluntaria y proceder pues con lo que tengamos que hacer. Sin embargo, si el paciente no firma esto o uno no se detiene a hacer el consentimiento del paciente, y sobre todo si existiera alguna complicación, aunque el consentimiento informado no me exime a mí de la responsabilidad que pueda tener, la ausencia del mismo o el no dejar documentado que hicimos este procedimiento es un agravante en lo que pudiera tener de responsabilidad por las complicaciones que tenga mi paciente. O sea, por favor, esto no me quita responsabilidad, pero sí puede, pues, entre comillas, hundirme mal si no lo hice. Aunque yo lo haya hecho, yo diga, no, es que mire, yo sí le expliqué, pues si no está documentado, no está escrito, no vale, tiene que estar escrito. Luego de este procedimiento o esta etapa, sigue en esta etapa pretransfusional la toma de la muestra para compatibilidad. La misma tiene que estar bien identificada, tienen que llevar la solicitud al banco de sangre, bien llena con todos los datos del paciente, todo lo que se requiere. Ya en el banco de sangre se encargan de preparar el producto y hacer la entrega del mismo cuando está ya listo. Generalmente lo que hacen es avisarle al médico externo, al estudiante o al residente, incluso al jefe a veces, que ya está listo el producto para que lo vayan a recoger, y entonces ya va uno a hacer la recepción. Verifiquen por favor siempre que sea lo que pidieron, que tenga su identificación completa, todas las pruebas negativas, y antes incluso, fíjense, esto es un consejo importante, antes incluso de ir a traer los productos al banco de sangre, verifiquen que el paciente tenga una buena vía, ya sea periférica o central, por donde puedan administrar el producto sanguíneo, porque muchas veces van a ir allá y cuando regresen de repente ya lo pusieron y ya está todo listo, y cuando van a ponerse al paciente se dan cuenta que está extravasada la vía o no está ni canalizado, y ustedes ahí corriendo a última hora para poder ponerle el producto al paciente. Así que antes incluso de ir a hacer la recepción del mismo, por favor verifiquen que tenga una vía permeable. La siguiente etapa ya es la etapa puramente transfusional. O sea, aquí ya voy a colocarle a mi paciente el producto de sangre. Tengo que identificar bien lo que voy a administrarle, identifico a mi paciente, veo que sea él el que tiene que recibir ese producto y no otra cosa. Hay que hacer un chequeo doble incluso, esto ayuda muchísimo, sea que ustedes verifiquen y que el enfermero o enfermera les ayude o algún compañero para que no haya ninguna posibilidad de error en este caso. Las transfusiones hay que hacerlas a temperatura ambiente, o sea, no es necesario calentar, entre comillas, la sangre o el producto sanguíneo, pues yo lo puedo administrar a temperatura ambiente y tengo que estar con mi paciente ahí pegadito los primeros 15 minutos. La gran mayoría de reacciones
no las únicas, pero la mayoría de reacciones graves, severas, que ponen en riesgo la vida de mi paciente, se dan en esos primeros 15 minutos iniciales. Así que, por favor, antes de empezar la transfusión o cuando esté empezando, ya ustedes empiezan su nota de transfusión. La nota de transfusión tiene que contener la hora, la fecha, la indicación de la transfusión, qué le van a administrar, quién indicó la transfusión, a qué hora inicia, cómo estaba el estado general del paciente cuando ustedes iniciaron la transfusión, los signos vitales, la oxigenación, si tenía algún problema cardíaco o no. Todo eso tiene que estar documentado al inicio de la transfusión. Y luego, pues cuando terminan, la van a concluir. Idealmente, cuando terminen esta etapa de los primeros 15 minutos, deberían también de documentar en la papeleta que ya llevan 15, 20 minutos, media hora de transfusión y el paciente no ha presentado ninguna reacción aguda, severa, y entonces que van a continuar con la misma, y cuando termina la transfusión, que no debería durar más de 2 a 4 horas, cualquier producto de sangre que van a transfundir, cuando termina, entonces ya concluyen la nota. Y en la nota, al concluir, van a poner nuevamente que el paciente está estable o no está, sus signos vitales, la oxigenación, las pruebas seronegativas, la identificación de las bolsas, todo tiene que estar bien registrado para que si existiera eventualmente alguna complicación o eventualidad, pues todo la documentación que ustedes hagan permita determinar que no hay pues una responsabilidad propia, sino que fue una eventualidad que iba a suceder pues por el mismo procedimiento. Como alguien me dijo alguna vez, la única forma de nunca tener errores, de nunca cometer ninguna equivocación, de nunca tener una complicación, es no hacer nada, o sea, no hacer medicina, pero pues no estamos en esto para no hacer nada, sentarnos solo a ver la computadora. Eventualmente tenemos que tomar decisiones de tratamiento. Siempre asegúrense que tengan idealmente una vía exclusiva para la transfusión del producto que van a administrar, que esté permeable, como ya hemos platicado, y que el equipo que estén utilizando sea estéril. Eso es bien importante. Ya hablamos sobre la importancia y la forma de hacer la nota de transfusión. No hay ningún procedimiento exento de efectos adversos. Cualquier cosa que hagan, incluso administrar una aspirinita de niño, si un paciente con un infarto, pues puede darle una alergia, ¿no? Cualquier cosa que uno quiera hacer con una buena intención puede tener efectos adversos o secundarios. Cuando hablamos de transfusiones, específicamente la vamos a clasificar de dos grandes formas. Una son las reacciones inmediatas y la otra son las reacciones tardías. Las reacciones inmediatas, a su vez, se clasifican en inmunológicas y no inmunológicas. Y dentro de estas inmunológicas, que son las que por lo general tienden a poner en riesgo la vida de los pacientes de forma aguda, está la lesión pulmonar aguda asociada a transfusión, el famoso TRALI, están las reacciones anafilácticas y están las reacciones hemolíticas agudas. La mayoría de estas reacciones se da en los primeros 15 minutos de administración de la transfusión, así que por favor estén con su paciente en ese tiempo y documenten cuál es su condición. Las no inmunológicas, aunque son o pueden llegar a ser serias, no ponen en riesgo agudo la vida de los pacientes. ¿Qué problemas pueden haber ahí? Bueno, contaminación bacteriana, sobrecargas circulatorias. Si yo soy muy generoso en la transfusión, o mire, le voy a dar dos paquetes, usted me pidió uno, pero doy dos, y entonces voy y se lo pongo a mi paciente sin que tenga indicación de dónde. Entonces le pongo mucho o más de lo que necesita y voy a sobrecargar. Entonces, si son ancianos, tienen falla renal o tienen falla cardíaca, tengo que ser muy cauteloso. Hemólisis no inmunológica. Esta hemólisis no inmunológica no dice, bueno, pero, o sea, mecánica de qué forma o técnica, no. Algo que es bastante común, o sea, espero que ya no se dé o que no se dé cuando a ustedes les toque transfundir, pero que puede pasar, es que de repente uno ve que hay unidades de células empacadas ahí colgando y tienen el esfigmomanómetro ahí alrededor apretando la bolsa. O sea, por favor, nunca vayan a hacer eso. Eso puede inducir este tipo de reacción, una hemólisis no inmunológica mecánica, porque pues la bolsa no tiene que pasar a presión, tiene que pasar de forma adecuada, de forma fluida, pues sin ningún tipo de forzamiento. Cuadros de embolismo también puede suceder, hipotermia, sobre todo en las politransfusiones, en pacientes que reciben múltiples transfusiones de células empacadas en un periodo muy corto de tiempo. Puede suceder también problemas electrolíticos, sobre todo con el potasio o con el magnesio. Y dentro de las tardías también pueden haber reacciones inmunológicas, solo que estas por lo general no ponen en riesgo de forma aguda la vida de los pacientes, sino pues más bien
sí pueden comprometerlo, pero dan tiempo de reaccionar. ¿Qué reacciones? Bueno, reacción hemolítica retardada, enfermedad de injerto contra huésped, algún problema de inmunomodulación. Aquí básicamente los problemas de aloinmunizaciones contra algunos antígenos, sobre todo en pacientes que van a recibir trasplantes de órgano más adelante, púrpuras posttransfusionales, y dentro de las no inmunológicas tardías, pues la transmisión de agentes infecciosos virales, bacterianos o parasitarios. Esto pasa cada vez con menos frecuencia, pero es bastante complicado reducir a cero el riesgo de este tipo de situaciones. Sobre todo porque hay algunas pruebas que no son perfectas. Por ejemplo, en el caso de hepatitis C, las pruebas pues, son pruebas de anticuerpos, pero algunas veces pueden haber pacientes que no expresen positividad en la prueba y que ya tengan infección. En pacientes con VIH muy temprano, por ejemplo, también podría suceder. Aunque casi siempre estas situaciones las puede detectar la persona que está entrevistando al paciente para ver si su perfil de riesgo es muy alto y mejor diferir a ese posible donador y no recibir su donación. ¿Qué hago entonces si el paciente tiene una reacción transfusional? Como yo voy a estar ahí vigilando, entonces lo que voy a hacer es suspender inmediatamente la transfusión. Tengo que verificar cuál es la condición de mi paciente, o sea, tengo que ver su estado de conciencia, sus signos vitales, y lo que hago es notificar al banco de sangre. No debo procurar esconder el problema, o sea, lo tengo que expresar, lo tengo que notificar. Y hay que devolver lo que quede, o sea, el remanente del producto que estoy transfundiendo al banco de sangre para que se pueda procesar y se analice qué pasó. ¿Cuál fue el elemento que hizo que el paciente tuviera la reacción que tuvo? Tengo que verificar que tenga una vía permeable intravenosa porque también por ahí voy a administrar los posibles tratamientos que le voy a poner a mi paciente. En este caso, casi siempre hay que poner una dosis de esteroides inicial, hay que administrarle un bolus de salino, hay que administrar acetaminofén si tiene fiebre, y de acuerdo a lo que vaya presentando, pues yo voy administrando los medicamentos por vía intravenosa. Tengo que identificar qué tipo de reacción tiene y de acuerdo al mismo, pues tratarlo, corroborar cada uno de los pasos que hubo en la transfusión, desde la etapa pretransfusional hasta ya la etapa en la cual está pasando la sangre. Cuando llevo las muestras al banco de sangre, lo que se va a hacer ahí es realizar otra vez pruebas de compatibilidad buscando antígenos, los mismos que buscamos al principio, pero también antígenos poco comunes que pudieran explicar la reacción que tuvo el paciente, sobre todo si fue una reacción de hemólisis aguda. También hay que llevar muestras para realizar hematología completa control, pruebas de función hepática, pruebas renales, tiempos de coagulación, fibrinógeno y examen de orina completa. Y hay que registrar el evento, el episodio en el expediente. Por favor, nunca vuelvan a tratar de reiniciar la transfusión de una unidad que estuvo involucrada en una reacción con un paciente. Por favor, no traten de, ay, mire, falta solo 5 cc, se lo voy a terminar. No, lo detienen y lo llevan al banco de sangre, por favor, para que se procese y se investigue qué pasó. Y como decíamos hace un rato, al final de cuentas, si yo hago un proceso de análisis concienzudo y una adecuada indicación, una adecuada selección del producto que voy a transfundir, pues no solo le voy a ayudar a mi paciente, sino reduzco de forma importante las posibilidades de que tenga algún efecto adverso serio y que en vez de ayudarle, pues lo pueda dañar más. La mejor transfusión entonces es aquella que no voy a realizar.